Hola, soy Matías Tavil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer un nuevo video acerca de uno de los historiales clínicos más conocidos de Freud, que es el caso de Elisabeth von R. Este es un historial de estudios sobre la histeria y es el primer análisis completo de una histeria que hace Freud. Este caso le llega a él en 1892, una chica de 24 años con dolores en las piernas y dificultades para caminar, y Freud divide, este análisis en tres partes. La primera parte va a decir que es cuando Elisabeth le cuenta su historia de padeceres y toda la tragedia familiar que sufre ella y su familia, Le cuenta que ella era la menor de 3 hijas mujeres y que tenía una relación particularmente estrecha con su padre. El padre solía decir que Elisabeth le sustituía a él a un hijo varón que nunca tuvo, o un amigo con quien poder charlar ciertas cosas. Parece que a Elisabeth le gustaban ciertas cosas, ciertas charlas que no era común que se den entre mujeres, sino más bien era más bien tópicos de charla entre hombres, quizá más filosóficos, etc. Por estas razones, el padre de Elisabeth solía decir que probablemente le fuera difícil a Elisabeth conseguir marido en el futuro. De hecho, Elisabeth estaba bastante descontenta con su condición de mujer porque ella tenía grandes ambiciones, planes, deseos, quería estudiar música, etc. Y no le gustaba la idea de sacrificar todas estas cosas en pos del matrimonio y convertirse en ama de casa como se esperaba que fuera en aquella época. Pero bueno, lo que sucede es que en ese momento, mientras la familia gozaba de una buena vida, el padre sufre un ataque de edema pulmonar. Parece que venía ocultando esta afección cardíaca y se queda postrado en cama 1 año y medio, en el cual toda la familia lo atiende, pero principalmente la que ocupa el rol principal de cuidadora es Elisabeth. Luego de este 1 año y medio de cuidarlo, muere y las 4 mujeres quedan solas y devastadas. Pero luego, por suerte, porque en esa época además era sobre todo muy importante una figura masculina en la familia, la hermana mayor de las 3 hermanas se casa con un hombre de buena posición social, muy inteligente, trabajador, pero que luego descubren que era bastante caprichoso y egoísta y de hecho no cuidaba demasiado a estas mujeres, sobre todo a la madre, quien necesitaba cuidados porque sufría de una grave infección ocular, una enfermedad ocular. Pero luego, y Elisabeth se termina como peleando bastante con el cuñado de la hermana mayor. Pero luego la hermana del medio se casa con un hombre menos prometedor, menos inteligente, pero que parece ser más cariñoso y toma más cuidados, de estas mujeres, sobre todo de la madre. Y Elisabeth, como que ve con mejores ojos este casamiento, y de hecho la reconcilia un poco con la idea del matrimonio, como que dice, ok, no está tan mal, y de hecho el hijo de este matrimonio, de la hermana del medio con su cuñado, pasa a ser el favorito de Elisabeth. Pero una vez que tienen este hijo, la madre empeora con su enfermedad ocular y la tienen que operar. Luego viene una cura de oscuridad de unas cuantas semanas, donde Elisabeth también la cuida a la madre, y una vez que termina eso, sale bien la operación, todo bien. Finalmente las 3 familias se van a vacacionar a un lugar de veraneo, y es el primer momento en el cual la familia en general, pero nuestra protagonista Elisabeth, puede descansar de toda esta historia trágica de su familia. Pero sin embargo es en ese lugar de veraneo donde le sobrevienen los dolores histéricos que luego le duran hasta que lo conoce a Freud. Entonces, una vez que empiezan estos dolores, a ella la mandan a un lugar para hacer una cura de baños que se hacía en ese momento para ver si se iban los dolores. Pero mientras estaba en esa cura de baños, la vuelven a llamar para que vuelva, porque parece que la hermana, que había quedado embarazada nuevamente, la hermana del medio, estaba bastante grave, como que tenía parte de esta afección cardíaca del padre hereditaria, y no parecía que iba a soportar el embarazo, el nuevo embarazo.
Entonces la vuelven a llamar a Elizabeth y cuando llega la encuentra la hermana ya muerta, no habiendo podido despedirse de ella. Entonces digamos, esta es la historia de padeceres de Elizabeth, lo que le cuenta Freud, y Freud, este primer momento del análisis, donde él se decepciona bastante porque se da cuenta que a pesar de todas las cosas que le contó, no producía ningún tipo de efecto terapéutico, o sea que no servía para nada lo que le contó. Entonces Freud intenta hipnotizarla, no puede, y empieza, como no puede hipnotizarla porque Elizabeth medio que se resiste, empieza a tratar de ver por dónde viene la cosa usando el método de la presión sobre la frente. Y digamos, se ve inaugurado el segundo periodo del análisis, cuando Freud le dice, ok, ¿y qué impresión psíquica se te aparece, digamos, cuando pensás en la primera emergencia de los dolores que tuviste en las piernas? Entonces ella asocia una cierta caminata que había tenido con un joven que parece que a ella le gustaba bastante de su ciudad, en la cual ella había estado cuidando al padre como lo hacía todos los días, pero se fue porque le dijeron, ok, hay una reunión, y ella decía, ok, capaz va este chico a la reunión que le gustaba, que parece que se gustaban entre sí. Entonces ella va a la reunión, deja al padre, no lo deja de cuidar esa tarde, y en el medio de la reunión dice, no, me tengo que volver. Le dicen, no, quédate un rato más. El joven le dice, dale, quédate, que yo te acompaño después. Entonces ella se queda, y después a la vuelta la acompaña a la casa a Elizabeth, y parece que en esa vuelta se llevaban re bien, como que se hizo súper evidente que se gustaban, etcétera, y ella estaba muy contenta. Pero lo que pasa es que cuando llegan a la casa ve que el padre había empeorado, entonces se siente muy culpable y dice, no voy a abandonar el cuidado de mi padre nunca más. Y de hecho es lo que hace, prácticamente no lo ve más al chico, y bueno, medio que se termina esa historia de primer amor. Entonces Freud empezaba a notar que cuando esto que le cuenta Elizabeth es como que inaugura un nuevo periodo del análisis, donde Elizabeth empieza como a asociar los dolores que le pasaban con distintas vivencias. Entonces, por ejemplo, le cuenta esta y también le dice, ok, que le pregunta a Freud, ¿qué onda los dolores con estar parado? Y dice, ok, yo estaba parada cuando vino mi viejo después de haber sufrido el ataque de edema pulmonar, estaba parada en el lecho de muerte de mi hermana cuando la vi, etcétera. Le dice, ok, los dolores con caminar, y dice, y bueno, me acuerdo de esta caminata y otra caminata que tuvimos en el lugar de veraneo después de la cual le sobrevinieron los dolores histéricos, y ahí sí que ya se quedaron, por eso la mandaron después al lugar de la cura de baños. Los dolores con respecto al yacer, o sea, al estar acostada, ella asocia cuando volvía de este lugar de la cura de baños para ir a ver a su hermana, que no sabía si la iba a encontrar viva o no, que venía ya pensando como todas esas cosas, entonces lo asocia con eso, y digamos, creo que no había ninguno más. Entonces ella empieza a asociar todos estos dolores, digamos, a determinadas vivencias que le habían pasado. Entonces Freud se da cuenta que mientras va contando estas vivencias que le iban pasando, los dolores iban incrementando, y cuando estaba a punto de decir lo esencial de lo que estaba contando, como que los dolores alcanzaban un pico, y luego que lo decía, bajaban. Entonces Freud empieza a usar este método como brújula de alguna forma, y parece que Elizabeth en este segundo periodo del análisis mejora un montón, se le van bastante los dolores, y empieza a poder salir de la casa, a hacer un montón de cosas. Pero a Freud no se le escapa que igualmente había algo que faltaba, porque decía que él, si bien los dolores habían bajado bastante, cuando aparecían, que era menos, aparecían con la misma violencia que antes. Entonces dice, ok, acá falta algo. Y hay un acontecimiento que inaugura lo que Freud va a decir que es el tercer periodo del análisis, ¿no? Freud ya tenía algunas sospechas, porque cuando él le había preguntado con respecto a qué asociaba con sus dolores al caminar, etc., ella había contado de esta caminata en el lugar de veraneo, tras la cual habían sobrevenido los dolores de forma permanente,
Freud le preguntó, ¿y qué pensamientos pasaban por tu cabeza durante esa caminata? Y ella le había contado que ella, digamos, sobre todo pensaba en su soledad, en contraste con la dicha matrimonial que gozaba la hermana del medio, que estaba casada con este cuñado que parece que la cuidaba y que era bastante cariñoso. Pero bueno, esta vivencia que inaugura el tercer periodo del análisis es cuando Freud está atendiendo a Elizabeth, alguien toca la puerta, alguien va a abrir y se escucha que hay una voz de hombre y Elizabeth se levanta rápidamente de la silla y le pide a Freud, por favor, si pueden terminar la sesión por ese día. Le dice, mi cuñado vino, está preguntando por mí y quiero ir a saludarlo. Y mientras se va, Freud nota que le sobrevienen los dolores porque empieza a renguear y se empieza a ir, digamos, con los dolores que usualmente tiene cuando le sobrevienen. Entonces Freud dice, ok, algo con el cuñado hay. Entonces la sesión siguiente la encara y le cuenta lo que él pudo deducir. Que ella, sin quererlo, había enamorado de su cuñado. Que lo amaba, que envidiaba a la hermana, como ya había dicho, que envidiaba su dicha matrimonial, pero que, digamos, no había dicho con todas las letras que envidiaba porque estaba con el hombre con el que ella quería estar. Entonces Freud le dice todo esto y le dice, seguramente cuando estabas frente al lecho de tu hermana muerta, un pensamiento pasó fugazmente por tu cabeza, que era el pensamiento de ahora él, mi cuñado, está libre y yo puedo convertirme en su esposa. Elizabeth obviamente reacciona a esto resistiéndose de todas las formas posibles, le dice que no, que nunca sería capaz de esa perversidad y que nunca se lo perdonaría, etc. Y Freud le dice, sí, pero, digamos, vos misma me fuiste diciendo que las cosas eran de esta forma, por esto, por tal otro. Y la chica Elizabeth lo termina admitiendo. Se pone muy mal, parece que sufre bastante por haber asumido este enamoramiento del cuñado, y Freud de alguna forma da por terminado su análisis. Digamos, hace un par de cosas más, como por ejemplo la hace abreaccionar, o sea, la hace hablar un montón de estas cosas del enamoramiento que tenía, la primera vez que conoció al cuñado, etcétera, las cosas que sentía, como para que ella se pueda descargar, porque sobre todo en ese momento Freud pensaba que era muy importante. Y luego también va a hablar con la madre de Elizabeth y medio que le cuenta lo que descubrió, le pregunta si da de alguna forma. Lo que la madre le dice, sí, yo me imaginaba que Elizabeth podía tener esta inclinación, pero la verdad no, me parece que no da. Entonces Freud da por concluido el análisis. Parece que después Elizabeth medio se enoja con Freud por haberle dicho a la madre, pero después terminando todo bien. Y de hecho Freud cuenta que unos años después Elizabeth se casa con otra persona, no el cuñado, y Freud se entera de una fiesta a la cual va a ir Elizabeth y medio que se escabulle ahí y la ve bailar moviendo sus piernas, una parte así como un final feliz de Freud, del historial clínico de Freud. Bien, ¿cómo explica Freud entonces teóricamente qué es lo que pasa en este caso? Va a decir que lo que encuentra que está en el fondo de estas neurosis, de la histeria y de todas las neurosis, vamos a decir, es un anhelar erótico versus una exigencia moral. Es decir, anhelar erótico como podría ser que le gusta el cuñado o el joven a quien le acompañó mientras cuidaba al padre, versus la exigencia moral, por ejemplo, de cuidar al padre, o por ejemplo de que el hombre que se había enamorado era el marido de la hermana. Va a decir que el motivo para que se den estos síntomas es la defensa, es decir, defenderse contra estas ideas propias que tiene, que van en contra de su ser moral, y el mecanismo va a ser la conversión, es decir, va a convertir el dolor psíquico que le produciría enterarse de que le gusta el cuñado, por ejemplo, como Freud notó que pasó cuando ella pudo admitir que le gustaba el cuñado, todo ese dolor psíquico que experimentó se va a convertir en dolor físico. Y el determinismo de estos síntomas va a ser la simultaneidad, es decir que daba la casualidad que justo ella estaba parada cuando trajeron al padre y que estaba parada frente al lecho de la hermana
o que caminó con este joven, que caminó con el cuñado, que estaba sentada en tal lugar, que yacía mientras volvía para encontrar a la hermana muerta, junto con unos dolores orgánicos en los cuales Freud va a decir que se apoyan los síntomas histéricos. Pero más importante, vamos a decir que Freud también descubre que hay un determinismo simbólico de estos síntomas. Es decir, por ejemplo, Elisabeth se quejaba mucho de su soledad, que en alemán es allein stehen, y que stehen, digamos, es la palabra alemana para estar parado, por ejemplo, y encontraba esta especie de vínculos. O por ejemplo, decía que Elisabeth se quejaba mucho de no poder avanzar un paso en solucionar la desdicha familiar, y Freud asociaba también con estos dolores que le dificultaban el caminar a Elisabeth. Entonces Freud empieza a darse cuenta de que también hay un determinismo simbólico a través de la palabra de estos síntomas histéricos. Pero bueno, esto fue todo, espero que les haya servido y la seguimos la próxima sesión.